por qué se producen las manchas en nuestra piel? Supongo que por el sol. El sol pensábamos que era el único factor o el factor más importante que desencadenaba la formación de manchas, pero ahora sabemos que hay muchas más cosas, porque, por ejemplo, ¿cómo explicamos que se produzcan manchas en una mujer embarazada, por ejemplo, que se protege perfectamente del sol y le salen estas manchas típicas del embarazo, ¿no? Los melasmas? O una persona con acné, ¿por qué le salen esos léntigos por el hecho de tener acné? O algunos medicamentos que producen algún tipo de manchas y no interviene para nada el sol. Pues esto es un descubrimiento relativamente reciente, pero antes de explicarte esto, vamos a ir a la raíz de dónde se produce ese pigmento que da color a la La melanina, ¿no? Las melaninas. Hay varios tipos. Hay varios tipos, son varios compuestos químicos diferentes. Esto se produce en la capa baja de la epidermis, hay unas células que se llaman melanocitos y en su interior tienen unas fábricas de melaninas que se llaman melanosomas. Y todo funciona a partir de una cascada de reacciones químicas maravillosa, vamos a verla en pantalla, que es fabulosa. Wow. Es compleja, se llama la vía de síntesis de Reaper-Mason, que está muy bien descrito cómo se acaban produciendo esas melaninas. Todo parte de la tirosina, de este aminoácido. Hay una enzima que se llama tirosinasa que acaba transformando esa tirosina en quinonas, dopaquinonas, una serie de compuestos que sufren procesos de oxidación, por eso vemos por ahí tantos O2, 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 que dan lugar a la formación de eumelaninas, que son las melaninas que tienen coloraciones más marrones, más pardas. Eumelaninas. Eumelaninas. Luego, si esa dopaquinona, en lugar de ir por aquí, se encuentra con cisteínas, con otros aminoácidos, acaba sufriendo otra serie de procesos de oxidación y da lugar a las feomelaninas, que son los pigmentos más rojos, más anaranjados, más amarillos que tenemos en la piel. O sea que lo que es clave parecen ser son los procesos de oxidación, ¿no? Son los procesos de oxidación. En realidad, lo que hacen estos melanocitos son unas células que tienen como unos bracitos, unas prolongaciones, unos brazos que abrazan a los queratinocitos, esas células de la piel, y le van pasando esa melanina cuando la producen y los rodean. Los rodean de tal manera que en realidad lo que intentan es como protegerlos, ¿no? Vale. Las melaninas serían como un protector solar natural, ¿no? Pero claro, cuando se acumula en exceso, acaba produciendo pues, no solo formación de manchas, sino otro tipo de problemas. Enfermedades, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, muchos procesos cancerosos parten de, o sea, en realidad el síntoma es que están produciendo esas manchas. Ahora entendemos que este proceso no solamente es por acción del sol. O sea, otros procesos que suceden tienen que ver con procesos inflamatorios. Inflamación no es darte un golpe y que te salga un chichón. Que también. Que también es. Pero es cualquier cosa que el cuerpo entiende como una agresión y se intenta defender de él. Y se defiende mediante procesos inflamatorios. Claro, en realidad procesos inflamatorios se desatan con la contaminación, con el tabaco, con algunos medicamentos, con un acné, con un desajuste hormonal por el embarazo. Y todo ese mensaje, esos mediadores de la inflamación, llegan a los melanocitos y le dicen, tienes que defenderte. ¿Y qué hace el melanocito? Pues de la única forma que sé. Claro. Producir melanina. Entonces esas manchas salen, ese es el gran descubrimiento científico, por una respuesta a un proceso inflamatorio. Ajá. Sea lo que sea lo que lo causa. Sea lo que sea lo que lo causa. Vale. Vamos a verlo aquí, no te voy a hacer manchas a ti. No, gracias. Pero vamos a utilizar plátanos. ¿Por qué? Porque resulta que las manchas que le salen a los plátanos están hechas de melaninas. Es un proceso similar. Químicamente es muy parecido, porque resulta que los plátanos tienen una serie de compuestos fenólicos que, en presencia de una enzima, igual que ocurría con las melaninas, una enzima que es una polifenol oxidasa, y en presencia de oxígeno acaba transformándose en quinonas y estas luego se oxidan a melaninas. Es decir, químicamente es muy parecido lo que sucede. ¿Son las mismas melaninas que tenemos nosotros o diferentes? Sí, son los mismos, químicamente son los mismos compuestos. Vale. Entonces nos sirve como analogía. Sí. De hecho, el plátano, si le hacemos agresiones, es decir, cosas que terminarían en procesos inflamatorios, acaba produciendo esas manchas. Wow. Y vamos a verlo, así que vamos a hacerle vamos, perrerías a los plátanos. Bueno. Por ejemplo, un proceso inflamatorio para una piel de un plátano sería si yo me pongo a hacer esto. Sí, hacerle un montón de agujeritos. Le hago agujeros, le hago así cortes. Ya. Claro, aquí en realidad estoy rompiendo paredes celulares y estoy poniendo en contacto sustancias que antes estaban separadas. O sea, estoy poniendo en contacto los compuestos fenólicos, la enzima, con el oxígeno que ya está entrando, y entonces empiezan a producirse todos esos procesos de oxidación que acaban produciendo las melaninas. Y eso se pondría negro en las zonas en las que le has agredido. Si lo dejamos un rato, pasaría esto. Claro.
Claro, que acaban produciendo esos puntitos y demás, y ahí son acumulaciones de melanina. Si quisiésemos retirar esto, podríamos pelar el plátano y ya está, porque esto solo afecta a la piel. Por eso, por ejemplo, un cosmético para las manchas o un medicamento para las manchas siempre contiene algún tipo de exfoliante por eso. Vale. Podemos hacerle más perrerías porque, por ejemplo, si lo sometemos a esta fuente de calor, esto es agua hirviendo. Entonces, si yo cojo un plátano... Claro, es otro tipo de agresión. Es otro tipo de agresión. Si yo cojo un plátano y lo sumerjo unos segundos en agua, claro, esto para nuestra piel o para el plátano sería como desatar un proceso inflamatorio porque le estoy haciendo algún tipo de agresión. Sí, lo que voy entendiendo es que esa generación de manchas, esa melanina, son respuestas a procesos inflamatorios, no a agresiones. Por eso, por ejemplo, un medicamento contra las manchas, los que se aplican de forma tópica, contiene corticoides, que son antiinflamatorios, ahora sabemos por qué funcionan. O un cosmético, por ejemplo, contiene niacinamida, que también es un antiinflamatorio que evitaría que esto se produjera. Sí, sí, bien rápido, ¿eh? Claro, exacto. Entonces, claro, vemos cómo responde ante la agresión. Sí. Y la agresión, quizá de las más graves o más notorias de todos, es la agresión solar. Ya. Entonces, tenemos un plátano que ha estado expuesto a radiación ultravioleta. Claro, como ves, aquí hay una parte que está como menos agredida y está perfectamente agredida. Y es que aquí a la mitad del plátano le hemos aplicado protección solar. ¿Y sí lo ha protegido? Y sí lo ha protegido. Entonces, si hay que dar un mensaje es cómo funciona la protección solar. Hemos aplicado protección solar de factor 30. Claro, por eso aún vemos ciertas manchas. Porque ha estado más tiempo, ¿no? Ha estado más tiempo, en realidad. Entonces, si le doy la vuelta a la parte que no ha sido agredida, claro, esto sería lo que pasaría si evitamos el sol o lo que pasaría si utilizamos un factor de protección mucho más alto, el más alto que existe en el mercado, que es el factor de protección 50 más. O sea que la principal forma de cuidar nuestra piel en lo que respecta a las manchas, que finalmente pueden ser también problemas de salud, es evitar las agresiones, ¿no? Evitar al máximo esas agresiones, protegernos. Y otra cosa importante, hay algo sobre lo que quería reflexionar y es que hay productos cosméticos que permiten, al final, con antiinflamatorios, con exfoliantes, con bloqueantes de la melanina, con protección solar, que nos permiten evitar estos daños a la piel, ¿no? Que muchas veces se le da mucha caña a la cosmética y hay muchísima ciencia detrás, o sea, desde química, biología, farmacia. Entonces, está bien contar este tipo de cosas para que se respete la ciencia que hay detrás.